El millonario fue a despedir a su empleada, sin imaginar que saldría con la vida completamente cambiada. Aquel día, Alejandro estaba convencido de que solo iba a corregir un error, pero bastaron unos segundos dentro de aquella humilde casa para que todo aquello en lo que había creído durante años comenzara a derrumbarse. Si tú también crees que la dignidad de una persona nunca debe depender de su dinero o de su trabajo, deja un me gusta para apoyar este mensaje. Prepárate para una historia que te hará reflexionar sobre el respeto, la dignidad y las segundas oportunidades. El Mercedes-Benz último modelo de Alejandro Montero rompía la armonía de las calles humildes de la colonia Las Flores, como una joya brillante en medio del polvo. El hombre tras el volante ajustó el espejo retrovisor con la misma precisión calculadora con la que revisaba sus informes financieros cada mañana. A sus 48 años, cada cana plateada en sus sienes representaba una batalla ganada en el despiadado mundo de los negocios. El Jaguar negro se detuvo frente a una casa modesta de paredes desgastadas color durazno. El pequeño jardín delantero, con algunas flores resistentes al calor de Ciudad de México, luchaba por mantener su dignidad en medio del paisaje desgastado por el tiempo y la pobreza. Alejandro apretó el volante con fuerza. La decisión ya estaba tomada. Nadie, absolutamente nadie, puede permitirse fallar en mi casa, murmuró para sí mismo, repasando mentalmente el discurso de despido que tenía preparado. Rosario Hernández, su empleada doméstica desde hacía 7 años, había cometido un error imperdonable: olvidar limpiar el baño principal de su mansión en las lomas de Chapultepec. Para Alejandro Montero, el poderoso presidente del grupo empresarial Montero, no era simplemente una cuestión de higiene, sino de principios. El orden y la perfección eran los pilares sobre los que había construido su imperio. Con un movimiento calculado, Alejandro ajustó su corbata de seda italiana antes de bajar del automóvil. El sonido de sus zapatos hechos a mano resonó en el pavimento agrietado mientras caminaba hacia la puerta. En 20 años construyendo su fortuna desde cero, jamás había visitado la casa de un empleado, pero Rosario era diferente. Su eficiencia y discreción a lo largo de los años hacían que aquella falla fuera aún más incomprensible. El timbre sonó como un eco distante dentro de la casa. Alejandro ensayaba mentalmente cada palabra que diría, calculando el impacto de cada frase, como solía hacer con sus inversiones millonarias. La puerta se abrió lentamente, revelando a Rosario con una expresión de sorpresa mal disimulada. «Don Alejandro, yo no esperaba», comenzó ella, con sus grandes ojos cafés, normalmente serenos, ahora reflejando una mezcla de miedo y resignación. Su cabello negro recogido en una trenza simple y su vestido sencillo contrastaban violentamente con el traje impecable de Alejandro. Las palabras de Rosario fueron interrumpidas por un ruido proveniente del interior de la casa. 2 niños, de no más de 7 años, atravesaron corriendo la pequeña sala persiguiendo un avioncito de papel. El tiempo pareció congelarse en ese preciso instante. Alejandro sintió como si estuviera mirando un reflejo de su pasado. Los niños, idénticos entre sí, llevaban en sus rostros cada rasgo que él conocía tan bien de su propio reflejo. La peculiar curva de las cejas, la forma de los ojos, hasta esa manera característica de inclinar la cabeza al observar algo con interés. «Miguel, Gabriel, vengan acá inmediatamente», exclamó Rosario con voz temblorosa. Los gemelos, ajenos a la tensión que se había instalado entre los adultos, seguían discutiendo sobre quién había hecho el mejor avioncito. Rosario se colocó instintivamente entre Alejandro y los niños, como una leona protegiendo a sus cachorros. «Por favor, don Alejandro, este no es un buen momento», dijo con una firmeza sorprendente a pesar del temblor en su voz. Alejandro observaba cada movimiento, cada gesto, cada expresión de los pequeños. Era como ver una película de su propia infancia proyectada allí, en la modesta sala de su empleada doméstica, el poderoso empresario que cerraba negociaciones multimillonarias sin pestañear, que dirigía reuniones del consejo con puño de hierro, encontró su lengua paralizada. «¿Cuánto tiempo?»,
Fue todo lo que logró preguntar, su voz normalmente autoritaria, ahora apenas un susurro ronco. «Don Alejandro, por favor, váyase». Rosario respondió con una calma forzada, pero sus ojos revelaban décadas de secretos cuidadosamente guardados. «No hay nada de qué hablar aquí». Alejandro, el hombre que siempre tenía respuestas para todo, que nunca perdía el control, estaba completamente desarmado. Sin decir más, retrocedió hacia la puerta. El motivo original de su visita se había disipado como humo en el viento. Las cuestiones sobre baños sin limpiar parecían ridículamente insignificantes ante el terremoto que acababa de sacudir los cimientos de su existencia. «Mañana. Hablaremos mañana», murmuró antes de dar media vuelta. Al volver a su automóvil, Alejandro observó una última vez la fachada de la casa a través del parabrisas. Las cortinas de la sala habían sido cerradas apresuradamente, como intentando encerrar aquel momento surrealista. Sentado tras el volante, no arrancó de inmediato. Sus manos, que firmaban cheques de millones sin el menor temblor, ahora apenas podían sostenerse sobre el volante. Aquellos niños, aquellos rostros, eran un espejo perfecto de sí mismo a esa edad. No había explicación lógica, pero tampoco había duda alguna. El motor del Mercedes ronroneó suavemente cuando finalmente giró la llave. En su mente, sin embargo, el ruido era ensordecedor, como el sonido de su mundo perfectamente organizado desmoronándose a su alrededor. Mientras conducía de regreso a su mansión en Las Lomas, Alejandro Montero, el titán de los negocios, el hombre que siempre tuvo respuestas para todo, por primera vez en muchos años se encontraba perdido en un mar de preguntas sin respuestas. La tarde caía sobre Ciudad de México cuando Alejandro cruzó las puertas de su residencia. La empleada que lo recibió notó inmediatamente que algo había cambiado en su patrón. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una palidez inusual. «Don Alejandro, ¿se encuentra bien?», preguntó preocupada. «Cancela todas mis citas de mañana», ordenó sin responder a su pregunta, dirigiéndose directamente a su despacho. Ya en la soledad de aquella habitación, Alejandro se sirvió un whisky que no bebió. Se acercó al espejo y estudió detenidamente cada rasgo de su rostro, como si buscara confirmar lo que sus ojos habían visto en aquella humilde casa. Luego, tomó del cajón de su escritorio una fotografía antigua. Un niño de aproximadamente 7 años sonreía a la cámara. El parecido con los gemelos era innegable, estremecedor. «¿Quiénes son esos niños?», susurró a la habitación vacía. «¿Y por qué son idénticos a mí?». Aquella noche, por primera vez en décadas, el sueño no llegó para Alejandro Montero. Las imágenes de aquellos rostros infantiles, reflejos exactos de su pasado, se habían grabado a fuego en su memoria. Y una pregunta ardía en su mente con la intensidad de 1000 soles. ¿Cómo era posible que su empleada doméstica tuviera 2 hijos que eran su viva imagen? La respuesta, intuía, cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La lluvia golpeaba sin piedad los cristales aquella noche. Rosario permanecía sentada en la oscuridad de su pequeña cocina, con una taza de café ya frío entre sus manos temblorosas. Los niños finalmente dormían después de la conmoción causada por la visita inesperada de don Alejandro. Las lágrimas caían silenciosas por sus mejillas, mezclándose con las gotas que resbalaban por la ventana. «Sabía que este día llegaría», murmuró para sí misma, sacando de un viejo libro de cocina una fotografía amarillenta. En ella, una Rosario más joven sonreía tímidamente frente a un edificio imponente, las oficinas centrales del grupo empresarial Montero. El dolor de los recuerdos la transportó 15 años atrás, cuando llegó a la capital desde su pueblo natal en Veracruz, tras perder a sus padres en un trágico accidente. A sus 19 años, había llegado a Ciudad de México con apenas una maleta y muchos sueños. Consiguió un trabajo temporal como recepcionista en las empresas Montero a través de una agencia. 3 meses de contrato que apenas alcanzaron para sobrevivir en la gran ciudad. «Nunca imaginé que ese breve trabajo cambiaría mi vida para siempre», suspiró, recordando la primera vez que vio a Alejandro Montero atravesar el vestíbulo. Él ni siquiera la miró,
demasiado ocupado en sus negocios millonarios para notar a la joven recepcionista que contestaba sus llamadas. El recuerdo más doloroso llegó a su mente como una punzada. El día que la despidieron cuando terminó su contrato temporal. Ese mismo día recibió la noticia de que el cuarto que rentaba sería vendido. Sin trabajo, sin hogar, sin familia, la desesperación se había apoderado de ella. Doña Carmen fue mi salvación, recordó con gratitud. Su vecina, una enfermera jubilada, le habló entonces de una fundación que ofrecía ayuda a mujeres en situación vulnerable, la Fundación Nuevo Amanecer. Tienen un programa especial, mijita, le había dicho doña Carmen, para muchachas como tú que quieren ser madres pero no tienen recursos. Es gratuito, con la única condición de que los donantes son anónimos. Rosario, sumida en la depresión y la soledad, vio en aquel programa una luz de esperanza, un nuevo propósito, una razón para seguir adelante. Nunca había imaginado que años después descubriría que el padre biológico de sus hijos sería precisamente Alejandro Montero, el hombre en cuya empresa había trabajado brevemente. La doctora Guadalupe me dijo que era un donante excepcional, murmuró Rosario, recordando a la amable médica que dirigía el programa. Inteligencia, determinación, fortaleza, pero necesitaba combinarse con alguien que aportara corazón, generosidad, entrega. La ironía del destino era abrumadora. 7 años después, cuando los gemelos tenían apenas 3 años, Rosario había conseguido trabajo como empleada doméstica en la mansión de Alejandro Montero a través de una agencia de servicio. Jamás olvidaría el momento en que lo vio nuevamente, ahora como su empleador. «Buenos días, señor», había dicho nerviosamente aquel primer día. «Solo limpia bien y no toques nada sin permiso», fue toda su respuesta, sin siquiera levantar la mirada de sus documentos. Con el paso del tiempo, mientras los niños crecían, el parecido se hacía cada vez más evidente. Rosario vivía con el temor constante de que Alejandro notara la semejanza, pero él rara vez estaba en casa cuando ella trabajaba y nunca había visto a los niños. «Hasta hoy», susurró con angustia, «hasta hoy». Un trueno estremeció la pequeña casa, sobresaltando a Rosario. Se levantó para revisar a sus hijos. Miguel y Gabriel dormían profundamente, abrazados como solían hacer desde bebés. La imagen de sus rostros serenos desató en ella una mezcla de amor infinito y miedo aterrador. «Nadie va a separarme de ustedes», prometió en un susurro, acariciando suavemente sus cabellos. Nadie. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando Rosario finalmente se recostó en su cama. Sabía que mañana vendría la confrontación que tanto había temido. Alejandro Montero no era un hombre que dejara cabos sueltos, y la semejanza era demasiado evidente para ignorarla. Con el alma cargada de angustia, recordó el día más feliz de su vida, cuando sostuvo por primera vez a sus gemelos en brazos. También recordó la lucha diaria para sacarlos adelante sola, los sacrificios interminables, las noches en vela cuando enfermaban, la alegría inmensa de verlos crecer sanos e inteligentes. «Son mis hijos», afirmó para sí misma con determinación, «míos y de nadie más». Pero en lo profundo de su corazón, Rosario sabía que la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino hacia la luz. Y la tormenta que se avecinaba sería mucho más devastadora que la que azotaba México aquella noche. El helicóptero sobrevolaba Ciudad de México mientras el sol comenzaba a asomarse entre los edificios de cristal. Desde aquella altura, Alejandro Montero contemplaba el imperio que había construido con sus propias manos. 5 rascacielos con el distintivo logotipo de Empresas Montero dominaban el horizonte, símbolos de su poder y ambición. «Llegaremos en 5 minutos, señor», informó el piloto. Alejandro apenas asintió, su mente aún atrapada en los rostros de aquellos niños. No había dormido. Pasó la noche revisando viejos documentos, recordando cada detalle de su ascenso al poder, buscando respuestas que no encontraba. La azotea de su edificio principal apareció bajo ellos. Un equipo de ejecutivos aguardaba su llegada,
todos con la misma expresión de respeto y temor. A sus 48 años, Alejandro Montero era una leyenda viva en el mundo empresarial mexicano, el hombre que había nacido en un barrio humilde de Oaxaca y ahora controlaba un conglomerado valorado en miles de millones de dólares. Los resultados del último trimestre superaron las expectativas, don Alejandro, informó su director financiero mientras caminaban hacia el penthouse que servía como oficina principal. Las acciones subieron un 12% tras el anuncio. Alejandro escuchaba sin oír realmente. Su mente vagaba por recuerdos de su propio ascenso, cada sacrificio, cada decisión despiadada que lo había llevado a la cima. El matrimonio estratégico con Carmela Jiménez, hija de uno de los banqueros más influyentes del país. Su posterior divorcio, cuando ya no necesitó de aquella alianza. Las amistades traicionadas, los competidores destruidos. Señor, ¿desea revisar el informe ahora? Alejandro despertó de su ensimismamiento. Cancela todas mis citas de hoy. Necesito trabajar en un asunto personal. Los ejecutivos intercambiaron miradas de sorpresa. En 20 años, Alejandro Montero jamás había cancelado una reunión por asuntos personales. Solo en su despacho, Alejandro contempló la ciudad a través de los ventanales que cubrían 2 paredes completas. Una oficina minimalista diseñada para impresionar, muebles de diseñador, tecnología de punta, obras de arte contemporáneo valoradas en millones. Pero ese día, todo aquel lujo le parecía vacío, sin significado. Abrió un cajón especial de su escritorio, protegido por un sistema de seguridad digital. Dentro había documentos que nadie más había visto, su pasado cuidadosamente archivado. Fotografías de su infancia en Oaxaca, el acta de defunción de su madre, fallecida cuando él tenía apenas 12 años, recortes de periódico documentando su ascenso. Todo lo que he construido, murmuró para sí mismo. El recuerdo más doloroso emergió sin permiso. La última conversación con su madre antes de morir. Prométeme que serás un buen hombre, Alejandro, le había suplicado desde su lecho de muerte. Que el éxito nunca te hará olvidar de dónde vienes. Una promesa que había enterrado bajo capas de ambición y codicia. Con cada piso que subía en la escalera del éxito, Alejandro Montero había dejado atrás un pedazo de su humanidad. Su matrimonio con Carmela Jiménez había sido una transacción más que una unión. 5 años de apariencias, sonrisas falsas en eventos sociales y un divorcio millonario cuando las alianzas financieras ya estaban aseguradas. «Nunca me amaste realmente, ¿verdad?», le había preguntado Carmela el día que firmaron el divorcio. «El amor es un lujo que no podía permitirme», fue su única respuesta. Ahora, 3 años después de aquel divorcio, Carmela seguía siendo socia minoritaria del Grupo Montero y miembro del consejo. Una mujer despiadadamente inteligente que conocía todos sus secretos. El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. «Señor, la revisión médica anual para los ejecutivos está programada para la próxima semana. ¿Confirmamos su asistencia?» Una revisión médica. Algo hizo clic en su mente. 8 años atrás, como parte de un programa de salud corporativa, todos los ejecutivos se habían sometido a exámenes exhaustivos. Recordaba haber firmado múltiples documentos, autorizaciones, formularios. Con dedos temblorosos, Alejandro buscó en su computadora los registros digitalizados. Después de media hora, lo encontró. Una autorización firmada por él mismo permitiendo el uso de material genético para investigación científica y desarrollo médico. Fundación Nuevo Amanecer, leyó en voz alta el nombre de la institución asociada al programa. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar que aquella fundación había sido adquirida por su grupo como parte de un paquete de inversiones sociales para mejorar la imagen corporativa. Una inversión tan pequeña en el esquema general de sus negocios que ni siquiera había prestado atención a los detalles de su funcionamiento. La doctora Guadalupe Vega, murmuró, recordando a la cardióloga que había supervisado sus exámenes. Ella debe saber algo. Con determinación renovada, Alejandro tomó su teléfono. No necesitaba más especulaciones.
necesitaba respuestas concretas y las obtendría como siempre lo había hecho, con el poder que su dinero le otorgaba. «Ricardo, necesito un favor especial», ordenó a su investigador privado. «Quiero todo sobre Rosario Hernández, historial médico, financiero, personal, especialmente registros de hace 8 años y cualquier conexión con la Fundación Nuevo Amanecer». Mientras esperaba, Alejandro se acercó nuevamente al ventanal. La ciudad se extendía a sus pies. Su imperio, construido con tanto cuidado y precisión, ahora revelaba un secreto que amenazaba con destruir todas sus certezas. Si esos niños son realmente mis hijos, la idea lo golpeó con una fuerza inesperada. No era solo la sorpresa o la indignación por el uso no autorizado de su material genético, era algo más profundo, un sentimiento desconocido que comenzaba a despertar en algún rincón olvidado de su corazón. El sobre Manila descansaba sobre el escritorio como una bomba a punto de estallar. La luz del atardecer se filtraba a través de las persianas, dibujando líneas doradas sobre el papel que contenía la verdad que Alejandro tanto temía y anhelaba confirmar. Resultado positivo: compatibilidad genética, 99.28%. Las palabras danzaban frente a sus ojos, confirmando lo que su instinto ya sabía desde aquel primer encuentro. Miguel y Gabriel Hernández eran, sin lugar a dudas, sus hijos biológicos. Ricardo, su investigador privado, había realizado un trabajo impecable. No solo confirmó la paternidad a través de muestras de cabello obtenidas discretamente de los niños, sino que desentrañó la compleja red que conectaba la Fundación Nuevo Amanecer con el Imperio Montero. «La doctora lo espera, señor», anunció su asistente por el intercomunicador. Alejandro respiró profundamente antes de responder. «Hágala pasar». La doctora Guadalupe Vega entró con la elegancia y seguridad de una mujer que ha dedicado su vida a la ciencia. A sus 60 años, su cabello plateado y su postura erguida imponían respeto inmediato. «Sabía que tarde o temprano me llamarías, Alejandro», dijo sin preámbulos, tomando asiento frente a él sin esperar invitación. «Supongo que ya conociste a los niños». El empresario sintió que la sangre le hervía ante aquella calma insolente. «¿Cómo pudiste?». La pregunta salió como un gruñido contenido. «Utilizaste mi material genético sin mi consentimiento explícito para crear vida», completó la doctora con serenidad. «Una vida extraordinaria, por cierto. Esos niños son excepcionales, ¿no es así? Brillantes, sensibles, valientes». Alejandro golpeó el escritorio con el puño, haciendo temblar los objetos sobre él. «No tenías derecho». «Firmé una autorización para investigación médica, no para crear hijos que ni siquiera sabía que existían». La doctora lo miró con una mezcla de compasión y determinación que lo desarmó momentáneamente. «A veces, Alejandro, la vida nos da lo que necesitamos, no lo que creemos querer. ¿De qué demonios hablas?». Guadalupe se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de él. «Te observé durante años, Alejandro. Un hombre brillante en los negocios, pero completamente vacío de conexiones humanas reales. Tu material genético era excepcional, inteligencia, fuerza, determinación, pero le faltaba algo esencial, y decidiste complementarlo con el de mi empleada doméstica», escupió con sarcasmo. «Con el de Rosario», corrigió la doctora, «una mujer con cualidades que tú nunca valoraste, compasión, generosidad, capacidad de amar incondicionalmente. Entre todas las candidatas del programa, ella era la única con la fuerza interior necesaria para crear el equilibrio perfecto». Alejandro se levantó, incapaz de contener la energía que bullía en su interior. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Es manipulación genética. Es ilegal. Es inmoral». «Es un milagro», respondió ella con calma. «Mira a esos niños, Alejandro. Mira cómo han crecido. Son el mejor de ti sin ninguna de tus peores cualidades. Son lo que podrías haber sido si la ambición no hubiera devorado tu humanidad». Las palabras lo golpearon como una bofetada. Por primera vez en décadas, Alejandro Montero se quedó sin respuesta. «Deberían haber sido mis hijos»,
susurró finalmente, más para sí mismo que para ella. Debería haber tenido el derecho de conocerlos, de verlos crecer. ¿Realmente lo habrías querido entonces?, preguntó Guadalupe. El Alejandro de hace 8 años estaba demasiado ocupado construyendo su imperio para pensar en pañales y biberones. Una pregunta incómoda cruzó su mente. ¿Hay más? ¿Cuántos otros experimentos realizaste con mi ADN? La doctora negó con la cabeza. Solo ellos. Fueron un caso especial, una combinación única. Después de ver los resultados preliminares del embarazo de Rosario, supe que habíamos logrado algo extraordinario y detuve cualquier otro intento. El silencio se espesó entre ellos mientras Alejandro procesaba toda esta información. Finalmente, la doctora se levantó para marcharse. Lo hecho está, Alejandro. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer al respecto? Esos niños no tienen la culpa de cómo llegaron a este mundo. Y Rosario ha sido una madre excepcional, sacrificándolo todo por ellos. La doctora se detuvo en la puerta. Una última cosa. Si estás pensando en usar tu poder y dinero para quitarle a esos niños, recuerda que todos tenemos secretos que preferimos mantener ocultos, incluso tú, Alejandro Montero. Cuando se quedó solo, Alejandro permaneció inmóvil frente al ventanal de su despacho. Las luces de Ciudad de México comenzaban a encenderse, creando un tapiz de estrellas artificiales bajo el cielo que oscurecía. En algún lugar de aquella inmensidad, en una pequeña casa de la colonia Las Flores, estaban sus hijos, hijos que no conocía, hijos que probablemente lo odiaban o lo temían. El sonido de su teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Era un mensaje de Ricardo, su investigador. Señor, he localizado a la señora Hernández. Está en el Parque Chapultepec con los niños. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro tomó su saco y salió apresuradamente. Por primera vez en su vida adulta, una reunión de negocios, una adquisición millonaria o una crisis financiera no eran su prioridad. El tráfico de la tarde era infernal, pero ni siquiera eso pudo detenerlo. Con el corazón latiendo desenfrenadamente, estacionó su vehículo y caminó hacia el área de juegos infantiles. A lo lejos, los reconoció al instante. Miguel y Gabriel jugaban en los columpios, mientras Rosario los observaba desde una banca. La escena era tan cotidiana, tan normal, y sin embargo para Alejandro resultaba extraordinaria. Esos niños, sangre de su sangre, reían con abandono, ajenos al terremoto emocional que su existencia había provocado. Oculto tras un árbol, Alejandro observó cómo Gabriel ayudaba a su hermano a subir más alto en el columpio. Vio la dedicación en los ojos de Rosario, el amor infinito con que seguía cada movimiento de sus hijos. ¿Sus hijos? ¿O eran los hijos de ella? ¿O podrían ser algún día, sus hijos también? La pregunta quedó suspendida en el aire cuando, por un instante fugaz, la mirada de Miguel se cruzó con la suya a través de la distancia. El niño sonrió, un gesto tan espontáneo y puro que Alejandro sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Y por primera vez en más de 30 años, Alejandro Montero, el implacable magnate de los negocios, sintió lágrimas ardientes deslizarse por sus mejillas. ¿Me estás pidiendo permiso para conocer a mis hijos? La voz de Rosario temblaba, mezcla de incredulidad y miedo mientras miraba a Alejandro Montero, sentado incómodamente en su pequeña sala, tan fuera de lugar como un diamante en el lodo. 3 días habían pasado desde aquel encuentro en el parque, 3 días en los que no había dormido, pensando en esta conversación inevitable. Alejandro ajustó su postura, buscando palabras que nunca antes había necesitado. El poderoso empresario acostumbrado a dar órdenes, ahora se encontraba rogando por la oportunidad de conocer a unos niños que, según todos los documentos legales frente a él, eran sus hijos biológicos. No pretendo alterar sus vidas, Rosario. Solo necesito conocerlos, entenderlos. El sol de la mañana entraba tímidamente por la ventana, iluminando las fotografías familiares sobre el mueble desgastado. Miguel y Gabriel en su primer día de escuela, soplando velas en un cumpleaños, construyendo un volcán de ciencia. Momentos que él nunca había vivido. ¿Y después qué? Rosario cruzó los brazos,
protectora. Cuando te aburras de jugar al padre, cuando interfiera con tus negocios millonarios. Mis hijos no son un proyecto temporal, don Alejandro. El énfasis en mis hijos fue como una daga, pero no podía culparla. ¿Qué derecho tenía él, después de todo? Un donante involuntario, un extraño que aparecía 8 años tarde. No sé cómo ser padre, Rosario, confesó con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Nunca lo he sido, pero ellos son parte de mí, y desde que los vi, algo ha cambiado dentro de mí. No puedo explicarlo. Algo en su vulnerabilidad pareció alcanzar a Rosario. Sus ojos, siempre alertas como los de una gacela ante un depredador, se suavizaron ligeramente. 1 hora, concedió finalmente, en el parque, supervisados, y si veo que les afecta negativamente, será la última vez. La primera reunión fue incómoda. Los gemelos, curiosos pero recelosos, observaban al elegante señor que su madre les había presentado como un amigo especial de la familia. ¿De verdad tienes un helicóptero?, preguntó Gabriel directamente, siempre el más atrevido de los dos. Alejandro, rígido en la banca del parque, asintió sorprendido por la pregunta. Sí, lo uso para evitar el tráfico de la ciudad. ¿Y podemos verlo algún día? Los ojos de Miguel, normalmente tímidos, brillaron con entusiasmo infantil. Sé si tu mamá está de acuerdo, respondió Alejandro, lanzando una mirada cautelosa hacia Rosario, que observaba atentamente desde pocos metros de distancia. Ese fue el inicio, reuniones semanales que pronto se convirtieron en 2 veces por semana. Alejandro descubrió, maravillado, que Gabriel soñaba con ser astronauta, que Miguel quería ser científico especializado en agujeros negros. Ambos adoraban los dinosaurios, detestaban el brócoli y podían hablar durante horas sobre las estrellas y planetas. La mansión en las lomas, antes decorada con arte minimalista y trofeos de sus conquistas empresariales, comenzó a llenarse de libros sobre astronomía, modelos de dinosaurios y telescopios. Su asistente personal no cabía en su asombro cuando le pidió cancelar una reunión con inversionistas chinos para asistir a la Feria de Ciencias de la escuela primaria José Vasconcelos. ¿Me estás pidiendo que cancele la negociación del proyecto Riviera Maya por una feria escolar? La incredulidad en su voz era palpable. Exactamente, confirmó Alejandro sin pestañear. Es un compromiso inamovible. La transformación no pasó desapercibida para quienes lo rodeaban. Su chofer lo llevaba regularmente a barrios de clase media que nunca antes había visitado. Su chef preparaba ahora galletas con chispas de chocolate, además de sus habituales platillos gourmet, y lo más sorprendente, Alejandro Montero sonreía. No la sonrisa calculada de las negociaciones, sino una genuina, espontánea, desconocida. Mira, Alejandro, construimos un modelo del sistema solar. Gabriel explicaba entusiasmado su proyecto de ciencias, mientras Miguel ajustaba cuidadosamente la órbita de Saturno hecha con alambre y bolas de unicel. Las lunas de Saturno no están a escala, explicó Miguel con seriedad científica. Se necesitaría un espacio mucho mayor para representarlas correctamente. Alejandro escuchaba fascinado, reconociendo en sus explicaciones meticulosas su propia obsesión por la precisión. En Gabriel veía reflejada su audacia, en Miguel su pensamiento analítico. Rasgos suyos pulidos, mejorados, humanizados por la calidez y bondad que Rosario había nutrido en ellos. Con cada encuentro, la resistencia inicial de Rosario iba cediendo. La mujer que había estado dispuesta a luchar como una leona por sus cachorros, comenzaba a ver algo diferente en aquel hombre. No era el frío empresario que había conocido, sino alguien que se transformaba en presencia de los niños, alguien que parecía estar despertando de un largo letargo emocional. Una tarde, mientras los gemelos jugaban a poca distancia, Alejandro se atrevió a preguntar: ¿cómo lo has hecho? Criarlos solos, darles tanto amor, tanta educación, son extraordinarios. Rosario sonrió con una mezcla de orgullo y cansancio, con sacrificio, con miedo constante a fallarles. Trabajando 2 turnos muchas veces. Yo tengo todo el dinero del mundo, reflexionó Alejandro.
y nunca he creado nada tan valioso como lo que tú has hecho con nuestros hijos. El nuestros flotó entre ellos como una frágil pompa de jabón, hermosa y delicada. Rosario no lo corrigió esta vez. Esa noche, en su despacho privado, Alejandro contemplaba fotografías de los gemelos que había comenzado a coleccionar. Imágenes robadas al tiempo que no había compartido con ellos. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. «Alejandro, necesitamos hablar». La voz de Carmela Jiménez, su exesposa y miembro del consejo, sonaba cortante como el filo de un cuchillo. Han llegado rumores muy interesantes a la junta directiva sobre tus frecuentes visitas a cierto barrio humilde y dos pequeños que, curiosamente, son tu viva imagen. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. Su mundo perfectamente compartimentado comenzaba a colisionar. El empresario despiadado y el padre en ciernes ya no podían existir en universos separados. «No sé de qué hablas», respondió automáticamente, la vieja coraza protectora activándose por instinto. La risa de Carmela resonó, fría y calculadora. «Por supuesto que lo sabes. El consejo está preocupado, Alejandro, muy preocupado por tus nuevas distracciones. Te esperamos mañana. No faltes». La comunicación se cortó, dejando tras de sí un silencio amenazante. Alejandro miró nuevamente las fotografías sobre su escritorio. En una de ellas, Gabriel lo abrazaba espontáneamente tras haberle enseñado a lanzar un avión de papel que volara en espiral. En otra, Miguel le mostraba orgulloso un dibujo del espacio profundo con cada constelación meticulosamente etiquetada. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Montero sentía miedo. No por él, acostumbrado a las batallas corporativas, sino por ellos, por lo que su mundo despiadado podría hacerles, por lo que podría perder cuando apenas comenzaba a descubrirlo. El amanecer lo encontró aún despierto, contemplando la ciudad desde su ventanal. En algún lugar de aquella inmensidad urbana, dos niños se preparaban para ir a la escuela, acomodando sus mochilas con planetas y dinosaurios ajenos a la tormenta que se avecinaba. Alejandro tomó su teléfono y marcó un número. «Necesito verte», dijo simplemente cuando Rosario contestó. «Es sobre los niños. Hay algo que debes saber». El aire acondicionado zumbaba suavemente en la sala de juntas del piso 50, pero Alejandro sentía un calor sofocante bajo su traje hecho a medida. 12 pares de ojos lo escudriñaban desde alrededor de la lujosa mesa de caoba. El consejo directivo del Grupo Montero en pleno, reunido para discutir no una fusión millonaria o una expansión global, sino la vida personal de su presidente. Seré directa, Alejandro. Carmela Jiménez, elegante y venenosa como siempre, presidía la reunión desde el extremo opuesto de la mesa. Han llegado a nuestro conocimiento ciertos vínculos personales que podrían comprometer la estabilidad de la empresa. Alejandro mantuvo el rostro impasible, la máscara de control que había perfeccionado durante décadas, pero por dentro una tormenta rugía. Mi vida personal es precisamente eso, personal. Eduardo Fuentes, el miembro más antiguo del consejo, carraspeó incómodamente. Normalmente estaríamos de acuerdo, pero cuando el presidente de esta compañía frecuenta barrios marginales para visitar a los hijos ilegítimos que tuvo con su empleada doméstica, bueno, los accionistas se preocupan. La sala quedó en silencio. La palabra ilegítimos resonó como una bofetada. «Cuidado con lo que dice, Eduardo». La voz de Alejandro descendió varios grados, helada como el acero. «Sea con cómo lo dice. Lo que Eduardo intenta expresar», intervino Carmela con falsa conciliación, «es que tu reciente paternidad sorpresiva está afectando tu juicio. Has cancelado reuniones cruciales, delegado decisiones importantes, rechazado proyectos de expansión. Este no es el Alejandro Montero que construyó este imperio». Las palabras golpeaban con precisión quirúrgica. Hace apenas 3 meses, habría respondido con la misma fría eficiencia, priorizando el negocio sobre todo lo demás. Pero ahora, la imagen de Miguel y Gabriel apareció en su mente y supo que algo fundamental
había cambiado dentro de él. ¿Han revisado los resultados del último trimestre?, preguntó con calma estudiada. ¿Las proyecciones para fin de año? ¿La valoración actual de nuestras acciones? Los miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas. Los números nunca han sido mejores, continuó Alejandro, incluso con mi supuesto abandono de responsabilidades. Se levantó lentamente, imponiendo su presencia. No confundan eficiencia con obsesión. Durante años sacrifiqué todo por esta empresa. Salud, relaciones, humanidad. Quizás ahora estoy encontrando un mejor equilibrio. ¿Equilibrio? Carmela soltó una risa despectiva. ¿Te refieres a jugar al papá con los bastardos de tu criada? El golpe de Alejandro sobre la mesa hizo saltar las costosas tazas de café. Suficiente. Su voz, normalmente controlada, retumbó contra las paredes acristaladas. Son mis hijos, y Rosario merece tu respeto. No toleraré un comentario más en ese tono. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Los ejecutivos miraban atónitos a su presidente, irreconocible en su furia abierta. Carmela, sin embargo, sonrió como un depredador que ha encontrado el punto débil de su presa. «¿Tus hijos?», murmuró con malicia. «¿Los que nunca quisiste? ¿Los que existen gracias a un programa experimental que utilizó tu material genético sin tu consentimiento explícito? Piénsalo, Alejandro. Si esto llega a los medios, manipulación genética no autorizada, bebés diseñados, sería un escándalo sin precedentes». La amenaza quedó suspendida en el aire como un cuchillo. Alejandro comprendió entonces que Carmela había investigado a fondo. No solo conocía a los niños, conocía su origen. Tu punto, Carmela. Las palabras salieron entre dientes apretados. El consejo considera que deberías tomar una decisión. Su exesposa deslizó una carpeta hacia él. O te concentras exclusivamente en la empresa, olvidándote de esa familia improvisada, o consideras seriamente un cambio en la presidencia. Alejandro tomó la carpeta sin abrirla. No necesitaba leer el ultimátum para entenderlo. Era su imperio o sus hijos, el trabajo de toda su vida o la familia que acababa de descubrir. «Tienen mi respuesta mañana», dijo simplemente antes de abandonar la sala. Esa tarde, mientras conducía hacia la colonia Las Flores, la llamada de Rosario lo sorprendió. Su voz sonaba angustiada, rota por el llanto. «Miguel tuvo un incidente en la escuela, una pelea. Necesito que vengas». Cuando Alejandro llegó a la escuela pública Benito Juárez, encontró un panorama devastador. Miguel, siempre tan tranquilo y reflexivo, tenía el uniforme desarreglado y una expresión de furia contenida que nunca había visto en su rostro infantil. Gabriel lo abrazaba protectoramente mientras Rosario hablaba con la directora. «¿Qué pasó?», preguntó, acercándose a los niños. Miguel levantó la mirada, sus ojos, tan parecidos a los suyos, brillando con lágrimas no derramadas. «Dijeron que no somos una familia de verdad, que solo vienes a vernos por lástima, que mamá fue tú...». El niño se detuvo, incapaz de repetir la palabra que había escuchado. Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Se arrodilló frente a los gemelos, ignorando cómo su costoso traje italiano se arrugaba contra el suelo polvoriento. «Mírame, Miguel». Su voz era suave pero firme. «Las familias no se definen por dónde vivimos o por el trabajo que hacemos. Se definen por el amor que compartimos, por cómo nos apoyamos unos a otros». Pero Miguel dudó, su pequeño rostro contraído en una mueca de dolor. «¿Por qué las personas no lo entienden?». «Porque algunas personas», intervino Rosario, acercándose después de terminar con la directora, «tienen una visión muy limitada del amor y la familia. Solo pueden ver lo que es convencional, lo que se parece a lo que conocen. Como un experimento científico mal formulado», exclamó Gabriel repentinamente. «¿Recuerdas lo que siempre dices, Alejandro? Que los mejores científicos son los que piensan fuera de la caja». Las palabras del pequeño, tan perspicaces, tan llenas de confianza hacia él, fueron como un rayo de claridad. De repente, las amenazas del consejo, la presión de Carmela, todo parecía ridículamente insignificante comparado con lo que tenía frente a él. Exactamente,
campeón. Alejandro sonrió, sintiendo una certeza que nunca había experimentado antes. Nuestra familia puede no ser convencional, pero es real, es nuestra. La directora carraspeó, interrumpiendo el momento. Una mujer de edad avanzada con expresión severa, pero ojos comprensivos. Señor Montero, señora Hernández, aunque apreciamos esta conversación familiar, aún necesitamos discutir el incidente. ¿Qué incidente exactamente?, preguntó Alejandro. La directora consultó sus notas. Bueno, Miguel demostró sus convicciones de forma un tanto enfática. Solo corregí su ignorancia usando el método científico, protestó el niño con indignación. Presenté evidencias empíricas sobre diferentes tipos de familias en la naturaleza. ¿Sabías que los pingüinos adoptan polluelos huérfanos y que los leones machos a veces crían cachorros que no son biológicamente suyos? Rosario intentó contener una sonrisa mientras Alejandro disimulaba una carcajada con una tos. Y luego, continuó la directora con resignación, cuando el otro niño siguió con sus comentarios inapropiados, Miguel derramó jugo de uva sobre su proyecto de fotosíntesis. Fue un accidente científico, se defendió Miguel. Estaba probando la hipótesis de que los líquidos coloreados podrían afectar el proceso de fotosíntesis. Alejandro tuvo que girarse para ocultar su sonrisa. Su hijo había encontrado una manera científicamente creativa de defenderse. Su hijo. Las palabras resonaron en su mente con una certeza absoluta. Después de una larga conversación sobre resolución pacífica de conflictos y el uso apropiado de jugos en experimentos, la familia salió de la escuela. En el camino hacia el automóvil, Alejandro sorprendió a todos con una sugerencia. ¿Qué tal un helado? Creo que lo merecemos después de toda esta investigación científica. Ya en la heladería, mientras Miguel y Gabriel debatían animadamente sobre cuál sabor tenía la mejor viscosidad para experimentos, Rosario observó a Alejandro con curiosidad. «Te ves diferente», comentó, «como si hubieras tomado alguna decisión importante». Alejandro sonrió, observando a los gemelos que ahora intentaban calcular el punto exacto de derretimiento de sus helados usando un celular como cronómetro. «La decisión más importante de mi vida», confirmó, «y la más fácil, sorprendentemente». Esa noche, en la soledad de su mansión, Alejandro abrió su laptop y comenzó a redactar un documento titulado Proyecto Nuevo Amanecer, Reestructuración para el Futuro. Mientras trabajaba hasta el amanecer, se dio cuenta de que estaba sonriendo. Por primera vez en su vida, una noche sin dormir no estaba dedicada solo a números y ganancias, sino a construir algo mucho más significativo, un futuro donde pudiera ser tanto el empresario Alejandro Montero como simplemente Alejandro, el padre de Miguel y Gabriel. Solo el eco de los pasos apresurados rompía el silencio del pasillo del Hospital Ángeles. Alejandro Montero, con la corbata aflojada y el rostro desencajado, corría ignorando las miradas sorprendidas del personal. Nunca antes había sentido tal pánico, tal absoluta impotencia. Miguel, la voz de Rosario, lo guió hasta la sala de emergencias pediátricas. «Mi niño, respira tranquilo, ya viene el doctor». La escena le heló la sangre. Miguel, siempre tan vibrante, yacía pálido en una camilla, con electrodos conectados a su pequeño pecho y una máscara de oxígeno cubriendo su rostro. Gabriel se aferraba a su mano, negándose a separarse de su gemelo, aunque las enfermeras habían intentado alejarlo. ¿Qué sucedió? Alejandro tomó la otra mano libre de Miguel, sorprendido por lo fría que se sentía. «Estábamos en clase de educación física», explicó Gabriel entre sollozos. Corrimos alrededor de la cancha y de repente Miguel no podía respirar y se desmayó. Rosario, con los ojos enrojecidos pero manteniendo una calma asombrosa, acariciaba el cabello de su hijo. La ambulancia llegó rápido. Los maestros actuaron bien. Un médico entró apresuradamente, intercambiando una breve mirada con las enfermeras antes de dirigirse a los padres. «Soy el doctor Antonio Vázquez, cardiólogo pediátrico. Necesitamos hablar mientras preparan a Miguel para algunos estudios». En una pequeña oficina apartada, las palabras del médico caían como losas sobre sus corazones.
Los resultados preliminares muestran una cardiopatía congénita que requiere intervención quirúrgica. El doctor señalaba imágenes en la pantalla de su computadora. Es una condición que puede permanecer asintomática durante años, pero el esfuerzo físico intenso desencadenó esta crisis. ¿Operación? La voz de Rosario era apenas audible. Pero siempre ha sido tan sano. Algunas condiciones cardíacas congénitas solo se manifiestan más tarde, explicó el médico con gentileza. Lo importante es que la detectamos a tiempo. El doctor hizo una pausa, mirando incómodo los papeles frente a él. Sin embargo, hay cuestiones administrativas. El procedimiento es complejo y costoso. El costo no importa. Alejandro interrumpió firmemente. Quiero el mejor tratamiento posible, el mejor equipo médico, lo que sea necesario. La determinación en su voz no dejaba espacio para discusión. Rosario lo miró sorprendida y agradecida, pero también preocupada. Alejandro, yo no puedo aceptar. No es una oferta, Rosario, la interrumpió suavemente. Es lo que cualquier padre haría. La palabra padre flotó en el aire entre ellos, cargada de significado. El doctor Vázquez miró confundido la dinámica que presenciaba. Ustedes somos los padres de Miguel, respondió Alejandro con una naturalidad que sorprendió incluso a él mismo. De vuelta en la habitación, encontraron a Gabriel explicando animadamente a su hermano cómo funcionaba el corazón, usando todo su conocimiento de documentales científicos. Es como una bomba superpotente, Miguel, y los médicos son como ingenieros especialistas en bombas cardíacas. Alejandro sintió su propio corazón contraerse ante la escena, la valentía de Miguel intentando sonreír a pesar del miedo y la dedicación de Gabriel para mantener animado a su hermano. ¿Saben qué sería genial?, preguntó Miguel, su voz débil pero entusiasta bajo la máscara de oxígeno. Si pudiéramos ver mi corazón en uno de esos aparatos de rayos X, debe ser como una película de ciencia ficción. En realidad, Alejandro se acercó sentándose en el borde de la cama. Es aún más increíble que la ciencia ficción. Es ciencia de verdad. ¿Quieres que te explique cómo funciona? Durante la siguiente media hora, transformó un momento aterrador en una fascinante lección sobre tecnología médica. Rosario los observaba desde la puerta, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, pero también con una sonrisa suave en sus labios. «Mamá», Gabriel la llamó en voz baja, dejando a Miguel entretenido con las explicaciones de Alejandro. «Miguel va a estar bien, ¿verdad? Alejandro no va a dejar que nada malo le pase». Rosario abrazó a su hijo, sintiendo el peso de aquella confianza inocente. «No, mi amor. Alejandro no va a dejar que nada le pase. Y nosotros tampoco». Los días se convirtieron en una nueva rutina. Alejandro prácticamente se mudó al hospital, trabajando remotamente desde un laptop instalado junto a la cama de Miguel. Gabriel continuaba asistiendo a la escuela, pero pasaba todas las tardes con su hermano, transformando la habitación hospitalaria en un laboratorio científico improvisado. Entonces el átomo hace así. Bush. Gabriel explicaba entusiasmado, usando un dibujo colorido para entretener a su hermano. Alejandro observaba la escena por encima de sus lentes de lectura, supuestamente concentrado en informes financieros, pero completamente absorto en la dinámica de los gemelos. Era increíble cómo conseguían transformar hasta un cuarto de hospital en un espacio de descubrimientos y alegría. «Señor Montero». Una enfermera lo llamó desde la puerta. «Hay una señora que quiere hablar con usted. Dijo que es urgente». Alejandro se tensó inmediatamente. Solo podía ser una persona. Carmela Jiménez, impecablemente vestida como siempre, parecía fuera de lugar en el ambiente hospitalario. «Necesitamos hablar», anunció sin preámbulos. «El consejo está preocupado por tu ausencia prolongada». Alejandro la condujo hasta el final del pasillo, lejos de los oídos curiosos de los niños. «Ya dejé clara mi posición, Carmela. La reestructuración está en marcha. Las direcciones están funcionando». «No se trata de eso», lo interrumpió. «Se trata de tu situación familiar poco ortodoxa.
Algunos inversionistas están cuestionando la estabilidad de la empresa con un presidente que de repente asume una paternidad sorpresa de los hijos de una ex empleada. Alejandro sintió hervir su sangre, pero mantuvo la voz controlada. Mi vida personal no está en discusión. Claro que sí, Alejandro, insistió Carmela. Cuando afecta a la empresa, sí lo está. ¿Has pensado en las implicaciones legales, en la exposición mediática cuando esto salga a la luz? Una historia que involucra material genético usado sin conocimiento específico. Podrías destruir todo lo que has construido. Alejandro miró a través de la ventana del corredor, observando la ciudad que ayudó a desarrollar. Su imperio corporativo, construido durante décadas, estaba realmente en riesgo. Pero cuando sus ojos se volvieron hacia el cuarto donde Miguel reposaba con Gabriel fielmente a su lado, la elección no parecía difícil. ¿Sabes, Carmela?, comenzó, con una sonrisa sorprendentemente serena. He pasado mi vida entera construyendo cosas, edificios, empresas, fortunas. Pero por primera vez estoy construyendo algo que realmente importa. Una familia. ¿Vas a tirarlo todo por ellos? No estoy tirando nada. Finalmente estoy entendiendo lo que realmente tiene valor. En ese momento, Rosario apareció en el corredor cargando una bolsa con ropa limpia para Miguel. Sus ojos encontraron la escena, Alejandro y Carmela en un aparente confrontamiento. Disculpen, no quería interrumpir. Comenzó a retroceder. No interrumpes nada, afirmó Alejandro caminando hacia ella. Carmela ya se iba. Su ex esposa lo observó por un largo momento antes de asentir levemente. «Has cambiado, Alejandro», comentó con un toque de admiración en su voz. Quizás para mejor. Después de que Carmela partiera, Rosario y Alejandro permanecieron en el corredor, un silencio cómodo entre ellos. ¿Problemas?, preguntó finalmente. «Ya nada que no podamos resolver», respondió él, tomando la bolsa de sus manos. Como familia, Rosario sintió su corazón acelerarse ante la palabra. Alejandro comenzó a hablar, pero fue interrumpido por un grito animado desde la habitación. «Mamá, Alejandro, vengan a ver». Gabriel descubrió cómo hacer que el suero del hospital se convierta en una fuente luminosa. Corrieron a la habitación para encontrar a Gabriel con una linterna del celular posicionada estratégicamente bajo el frasco de suero, creando un efecto de luz fascinante que hacía reír a Miguel encantado. «Nuestro próximo experimento científico», anunció Gabriel orgulloso. «Vamos a estudiar la refracción de la luz». Alejandro intercambió una mirada cómplice con Rosario. Allí, en aquella habitación de hospital transformada en laboratorio improvisado por dos niños extraordinarios, todas las amenazas del mundo corporativo parecían insignificantes. El día de la cirugía de Miguel amaneció con una suave llovizna que golpeaba rítmicamente los cristales. Alejandro había pasado la noche en el hospital, turnándose con Rosario en la vigilia preoperatoria. Gabriel, contraviniendo todas las reglas hospitalarias, logró convencer a los enfermeros de que lo dejaran dormir en el cuarto de su hermano, por cuestiones científicas de apoyo psicológico, como él mismo argumentó. «Es hora», anunció suavemente la enfermera, entrando al cuarto con un pequeño equipo para preparar a Miguel para la cirugía. Entre lágrimas contenidas y promesas de experimentos científicos futuros, vieron cómo Miguel era llevado al quirófano. En ese momento, cuando las puertas se cerraron tras la camilla, Alejandro comprendió con absoluta claridad que ninguna junta directiva, ningún empire corporativo, ninguna fortuna del mundo podría jamás compararse con el valor de aquel pequeño ser que llevaba su sangre, y que, contra todo pronóstico, ahora también llevaba su corazón. El bisturí relucía bajo las luces del quirófano mientras el equipo médico trabajaba meticulosamente sobre el pequeño cuerpo de Miguel. En la sala de espera, el tiempo se había convertido en un enemigo implacable. Cada minuto sin noticias era una tortura para Alejandro, quien alternaba entre llamadas telefónicas urgentes y momentos de absoluto silencio. Rosario rezaba en voz baja, su rosario deslizándose entre dedos temblorosos. Gabriel, contrario a su naturaleza inquieta,
permanecía concentrado dibujando un detallado diagrama del corazón humano, ocasionalmente haciendo preguntas técnicas a los médicos que pasaban. Familia Hernández Montero. El doctor Vázquez apareció finalmente, aún vestido con su uniforme quirúrgico. Aquellas palabras, familia Hernández Montero, resonaron con una extraña naturalidad que sorprendió a todos. Los tres se levantaron de un salto, unidos por un miedo compartido. La cirugía ha sido un éxito. El rostro cansado del médico se iluminó con una sonrisa. Miguel es un guerrero. En unas horas será trasladado a su habitación y podrán verlo. El alivio fue tan intenso que Rosario sintió que sus piernas flaqueaban. Alejandro la sostuvo instintivamente, mientras Gabriel comenzaba a saltar de alegría, mostrando su diagrama del corazón a cualquiera que pasara cerca. Sabía que funcionaría. El procedimiento que expliqué era el correcto, exclamaba el niño, señalando orgulloso sus dibujos anatómicamente precisos. Cuando finalmente pudieron entrar a la habitación de recuperación, encontraron a Miguel todavía somnoliento, pero con un color mucho mejor en el rostro. La primera pregunta que hizo con voz ronca fue: ¿puedo ver la cicatriz? Después, campeón, respondió Alejandro, ajustando cariñosamente su almohada. Ahora necesitas descansar. Pero es una cicatriz científica, argumentó Gabriel, subiendo a la cama para estar más cerca de su hermano. Necesitamos documentar el proceso de cicatrización. Lo que comenzó como un momento de preocupación se transformó en una conversación sobre la fascinante regeneración de tejidos y cómo las cicatrices contaban historias de supervivencia. El cuarto de hospital pronto se llenó de risas débiles y teorías científicas improvisadas. 3 días después, mientras Miguel descansaba y Gabriel explicaba a una enfermera fascinada la diferencia entre arterias y venas, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Carmela Jiménez entró como una tormenta, seguida por 2 hombres en trajes formales que Alejandro reconoció inmediatamente. Abogados corporativos. Necesitamos hablar, ahora. La frialdad en su voz contrastaba violentamente con el ambiente cálido que se había creado en aquella habitación. Los ojos de Rosario se llenaron de preocupación, mientras los niños observaban confundidos. Alejandro apretó suavemente el hombro de Miguel antes de levantarse. «Espérenme aquí», murmuró tranquilizadoramente a su familia antes de salir al pasillo. La confrontación fue inmediata. Carmela empujó un folder hacia su pecho. El consejo ha tomado una decisión. O regresas a tus responsabilidades completas con la empresa y terminas esta farsa familiar, o te enfrentarás a una demanda por incumplimiento de deberes fiduciarios. Los abogados permanecieron impasibles, como buitres esperando la caída de su presa. ¿Farsa familiar? La voz de Alejandro era peligrosamente baja. ¿Te atreves a llamar farsa a lo que está pasando allí dentro? Sé realista, insistió Carmela. Esos niños existen por un error, por material genético usado en circunstancias cuestionables. No tienes ninguna obligación legal con ellos, y toda esta situación está poniendo en riesgo miles de empleos, inversiones multimillonarias. ¿Y qué sugieres exactamente? Alejandro desplegó cada palabra como si fuera una carta en un juego de alto riesgo. Simple. Carmela sonrió con calculada frialdad. Si paga sus gastos médicos, establece un fideicomiso generoso para su educación y aléjate. No eres un padre, nunca lo has sido. Eres Alejandro Montero, el hombre que construyó un imperio desde cero. Por un momento, el silencio invadió el pasillo. Los abogados intercambiaron miradas incómodas, esperando la respuesta del poderoso empresario. Tienen razón en una cosa, comenzó Alejandro, su voz transformándose con cada palabra. Nunca fui un padre. Ni siquiera sabía cómo serlo cuando descubrí a Miguel y Gabriel. Pero ahora estoy aprendiendo el trabajo más importante de mi vida. Con un movimiento decidido, tomó el folder y lo rompió en 2, dejando caer los fragmentos al suelo. Esto termina aquí, Carmela. Mañana presentaré personalmente al Consejo mi plan de reestructuración. Si no lo aceptan, pueden buscar otro presidente. El Grupo Montero sobrevivirá con o sin mí, pero esos niños... Su voz se quebró ligeramente.
Esos niños me necesitan ahora. Estás cometiendo el error más grande de tu vida. Carmela estaba furiosa. Todo por unos mocosos que ni siquiera pediste tener. La respuesta de Alejandro fue interrumpida por una voz pequeña, pero firme. No somos mocosos. Somos científicos. Gabriel había salido silenciosamente de la habitación y estaba parado en el pasillo, sus pequeños puños apretados con determinación. Sus ojos, idénticos a los de Alejandro, brillaban con una mezcla de indignación y valentía. Y Alejandro es nuestro papá, no porque la ciencia lo diga, sino porque él nos quiere y nosotros lo queremos a él. La simpleza y contundencia de aquella declaración desarmó a todos los presentes. Carmela miró al niño, luego a Alejandro, y algo en su expresión cambió sutilmente. El consejo no aceptará esto, dijo finalmente, pero su voz había perdido parte de su veneno. Entonces formaré un nuevo consejo, respondió Alejandro simplemente, colocando su mano protectoramente sobre el hombro de Gabriel. Con personas que entiendan que los valores familiares no son solo palabras en un informe de responsabilidad corporativa. Cuando Carmela y los abogados se marcharon, Alejandro se arrodilló frente a Gabriel, sus ojos al mismo nivel. Gracias por defenderme, científico. Gabriel sonrió, un gesto tan parecido al suyo propio que resultaba asombroso. Los equipos científicos se defienden entre sí. Es protocolo estándar. De regreso en la habitación, Rosario los miraba interrogante. No necesitaba palabras para entender que algo fundamental había cambiado. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. Todo perfecto, respondió Alejandro. Por primera vez en mi vida, todo está exactamente como debe estar. Aquella noche, mientras Miguel dormía y Gabriel finalmente había cedido al cansancio en una pequeña cama plegable junto a su hermano, Alejandro y Rosario compartieron un café en la pequeña terraza del hospital. Bajo un cielo estrellado, las luces de Ciudad de México parpadeaban como un reflejo invertido del firmamento. Carmela quiere que elija entre la empresa y ustedes, confesó finalmente Alejandro. Como si fuera posible elegir entre respirar y latir. Rosario lo miró largamente, estudiando los cambios en su rostro. Ya no era el patrón frío y distante que había conocido. Este hombre, sentado bajo las estrellas con una taza de café del hospital en lugar de su habitual espresso importado, era alguien completamente nuevo. ¿Y qué has decidido?, preguntó, aunque creía conocer la respuesta. Alejandro sonrió, una expresión que cada día parecía más natural en su rostro, que algunas fortunas no se miden en pesos. El amanecer los encontró a ambos dormitando en sillas junto a la cama de Miguel. El niño despertó primero, observando con curiosidad a los adultos dormidos en posiciones incómodas, pero con sus manos inconscientemente entrelazadas. Gabriel susurró a su hermano que comenzaba a desperezarse. Mira. Los gemelos intercambiaron una mirada cómplice, una de esas conversaciones silenciosas que solo ellos entendían. Sus sonrisas idénticas brillaron en la habitación iluminada por los primeros rayos de sol, testigos silenciosos de un nuevo comienzo que ninguno de ellos habría imaginado apenas unas semanas atrás. Señoras y señores del Consejo Directivo. La voz de Alejandro Montero resonaba con autoridad renovada mientras las enormes pantallas detrás de él proyectaban gráficos y proyecciones financieras. El proyecto Nuevo Amanecer no es simplemente una reestructuración corporativa. Es una evolución necesaria para el Grupo Montero. Los rostros alrededor de la larga mesa expresaban diversos niveles de escepticismo. Carmela, en particular, mantenía una sonrisa irónica mientras observaba a su exmarido presentar un plan que cambiaría por completo la dinámica de la empresa. La creación de direcciones ejecutivas independientes, cada una con autonomía operativa, permitirá que la empresa crezca más allá de las limitaciones de una gestión centralizada, continuó Alejandro, proyectando gráficos cuidadosamente preparados. ¿Y dónde exactamente te ubicas tú en esta nueva estructura?, cuestionó Eduardo Fuentes, arqueando una ceja con evidente suspicacia. Como presidente del Consejo, enfocado en decisiones estratégicas y en la visión de largo plazo de la empresa,
respondió Alejandro sin titubear. Es hora de permitir que nuevos talentos asuman las operaciones diarias. La reunión se extendió por horas, con cuestionamientos intensos y debates acalorados. Al final, incluso los miembros más escépticos del Consejo tuvieron que admitir que el plan era sólido. La votación fue favorable, con apenas 2 abstenciones. Mientras guardaba sus documentos después de la reunión, Alejandro recibió un mensaje de Rosario. Miguel tiene fiebre, nada grave, pero está preguntando por ti. Su corazón se aceleró. En otros tiempos, un niño enfermo habría sido apenas un motivo más para agradecer su vida sin complicaciones familiares. Ahora, la preocupación lo consumía. Voy en camino, respondió, ya tomando sus cosas. ¿Te vas tan pronto, Alejandro? Carmela lo llamó antes de que saliera de la sala. Esta reestructuración es por ellos, ¿no es así? Los gemelos. Él se detuvo, volviéndose para enfrentarla. Es por quién quiero ser, Carmela, por quién necesito ser. En el camino hacia la casa de Rosario, Alejandro se detuvo en una farmacia. Además de los medicamentos para la fiebre, llenó una bolsa con artículos que sabía que los niños adoraban: gelatina de uva, jugo de manzana y los chocolates que Gabriel siempre pedía. Al llegar, encontró la casa silenciosa. Rosario abrió la puerta con un dedo en los labios, señalando para hacer silencio. En la sala, Miguel dormía en el sofá envuelto en una cobija del Capitán América. Gabriel estaba sentado en el suelo al lado de su hermano, dibujando algo en su cuaderno de ciencias. La fiebre bajó, susurró Rosario, pero estuvo preguntando si vendrías a contarle aquella historia sobre las estrellas de neutrones que comenzaste el otro día. Alejandro sintió algo cálido expandirse en su pecho. Cuidadosamente, se sentó en el sillón cercano al sofá. Gabriel inmediatamente levantó los ojos de su dibujo. «¿Viniste de verdad?», susurró el niño, una sonrisa tímida formándose en sus labios. «Claro que vine. Somos un equipo de científicos, ¿no es así?». Alejandro respondió, despeinando cariñosamente el cabello de Gabriel. Rosario observaba la escena desde la cocina, sus manos ocupadas preparando un té de manzanilla. La naturalidad con que Alejandro encajaba en sus vidas a veces la asustaba. Era como si un espacio vacío que ella ni siquiera sabía que existía estuviera siendo llenado. «Traje algo para ustedes». Alejandro mostró la bolsa de la farmacia a Gabriel, cuyos ojos brillaron al ver los chocolates. «¿Puedo despertar a Miguel?», preguntó ansioso. «Deja que tu hermano descanse», intervino Rosario suavemente, volviendo de la cocina. «Cuando despierte podrán dividir los dulces». Alejandro notó que Gabriel escondía algo detrás de su espalda. «¿Qué tienes ahí?». Con un rubor en sus mejillas, el niño mostró su cuaderno. Era un dibujo de 3 personas observando las estrellas a través de un telescopio. Debajo, con su letra infantil, estaba escrito: «Mi familia científica». Rosario, que espiaba el dibujo por encima del hombro de su hijo, sintió sus ojos humedecerse. Alejandro tragó con dificultad, una emoción abrumadora tomando control de su pecho. «Está muy bonito», logró decir, su voz ronca. «¿Podemos colgarlo en mi oficina, junto a la maqueta del sistema solar?». La sonrisa de Gabriel iluminó todo su rostro. «¿De verdad? Pero ¿y si las personas importantes que van allí no les gusta?». «Las personas importantes de mi oficina», respondió Alejandro, intercambiando una mirada significativa con Rosario, «son exactamente aquellas que aparecen en este dibujo». 3 semanas después, Miguel estaba completamente recuperado, y la noticia de la reestructuración del Grupo Montero ocupaba los titulares de los principales periódicos económicos. Imperio empresarial adopta gestión compartida. Alejandro Montero revoluciona estructura corporativa. Nuevo modelo de gestión sorprende al mercado. Pero aquella mañana de sábado, el poderoso empresario estaba completamente absorto en una tarea muy diferente: intentar hacer panqueques. No, Miguel se reía observando a Alejandro luchar con la masa. «Ya tienes que esperar a que aparezcan las burbujitas antes de voltearlos». Rosario, apoyada en el marco de la puerta de la cocina, intentaba contener la risa
mientras observaba al hombre que comandaba un imperio corporativo ser orientado por un niño de 8 años sobre el arte de hacer desayunos. ¿Así?, preguntó Alejandro, concentrado como si estuviera cerrando un contrato millonario. Casi, intervino Gabriel, subiendo a un banquito para espiar mejor. Pero olvidaste poner las gotas de chocolate. La cocina modesta de la casa de Rosario se había transformado en un campo de batalla culinario. Harina esparcida por la encimera, cáscaras de huevo olvidadas en un rincón y el olor a mantequilla quemada en el aire. ¿Saben?, comentó Rosario, finalmente entrando en la cocina para ayudar. Cuando sugeriste hacer el desayuno para celebrar el resultado de la reunión del consejo, imaginé que pedirías algo de algún restaurante elegante. Alejandro sonrió, tratando de disimular que había quemado otro panqueque. A veces las mejores celebraciones son las más simples y las más desordenadas, añadió Lucas, aprovechando la distracción para sumergir el dedo en el recipiente de salsa de chocolate. El desayuno transcurrió en una paz doméstica que parecía irreal para todos los involucrados. Los niños contaban sobre sus proyectos de la escuela. Rosario se relajaba por primera vez en años durante un desayuno de sábado, y Alejandro descubría que había cosas mucho más desafiantes que reuniones de consejo, como hacer panqueques perfectamente redondos. Alejandro, Miguel llamó repentinamente, su voz asumiendo aquel tono serio que a veces sorprendía a todos. Ahora que no vas a trabajar tanto, ¿vas a poder ir a todas nuestras presentaciones de la escuela? La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Rosario se tensionó, preocupada por la respuesta que vendría. Voy a intentar estar presente en todos los momentos importantes, respondió él cuidadosamente. Pero saben, incluso no siendo más el director ejecutivo, aún tengo responsabilidades importantes. ¿Cómo ser nuestro papá?, preguntó Gabriel inocentemente, haciendo que todos los adultos en la cocina se congelaran. El silencio que siguió fue pesado. Rosario palideció. Alejandro se quedó sin palabras y hasta Gabriel pareció percibir que algo importante había ocurrido. Es una responsabilidad muy importante, respondió finalmente Alejandro, escogiendo cada palabra con cuidado. Tan importante que necesitamos tener certeza de hacerlo bien, todos nosotros. Los niños parecieron aceptar la respuesta, volviendo su atención a los panqueques. Pero Rosario y Alejandro intercambiaron una mirada cargada de significado. La palabra papá había sido dicha por primera vez, y no había forma de ignorar el impacto que causó. Más tarde, después de que los niños salieron a jugar en el pequeño patio, Rosario y Alejandro conversaban en voz baja en la cocina mientras lavaban los platos. «Se están encariñando mucho», comentó ella, preocupación evidente en su voz. «Esto es aterrador, para todos nosotros». «¿Aterrador?», preguntó Alejandro, pasando un plato para que ella secara. «Es mucha responsabilidad ser padre, no es algo que puedes hacer a medias», insistió. «Y aun cuando has cambiado tanto, sigue siendo una vida que quizás nunca imaginaste, sin libertad, sin tranquilidad». «Lo sé», respondió él suavemente. «Por eso estoy intentando hacerlo bien. No a medias, no como un proyecto corporativo, sino como algo real, algo que va a durar». A través de la ventana de la cocina podían ver a los niños jugando en el patio. Sus risas llegaban hasta ellos, un sonido que hacía que el pequeño apartamento pareciera más luminoso. «¿Sabes qué es gracioso?», comentó Alejandro observando la escena. «Pasé años construyendo un imperio, creyendo que estaba creando un legado, pero solo ahora, haciendo panqueques quemados en una mañana de sábado, siento que estoy realmente construyendo algo que vale la pena». Rosario no respondió inmediatamente, pero su mano encontró la de Alejandro sobre el fregadero, un toque suave y reconfortante. Los días en el hospital durante la recuperación de Miguel habían creado una intimidad inesperada entre ellos. No era amor romántico, al menos no aún, sino algo más profundo, un reconocimiento mutuo, una alianza forjada en la preocupación compartida y en pequeños momentos de vulnerabilidad. «Tengo una propuesta», dijo Alejandro repentinamente. «No, no es lo que estás pensando», añadió rápidamente al ver la expresión alarmada de Rosario. «Mi casa en Las Lomas es grande,
demasiado grande para una sola persona. Tiene jardín, espacio para que los niños jueguen seguros y está a 5 minutos del hospital por si Miguel necesita revisiones. El rostro de Rosario se tensó inmediatamente. Alejandro, no puedo aceptar. Déjame terminar, pidió él suavemente. No estoy ofreciendo caridad, estoy pensando en Miguel, en su recuperación. El médico dijo que necesitará seguimiento cercano, ambiente tranquilo, sin escaleras como las de este apartamento. Rosario miró pensativa hacia el patio donde sus hijos ahora habían comenzado una especie de experimento con hojas y piedras. ¿Y cuando Miguel esté completamente recuperado, volveremos aquí como si nada hubiera pasado? Podemos decidir eso juntos, respondió Alejandro. No hay prisa. Lo importante ahora es el bienestar de los niños. ¿Podríamos convertir una de las salas en un laboratorio de verdad? La voz de Gabriel los sorprendió. El niño había entrado silenciosamente y escuchado parte de la conversación. «Gabriel», Rosario lo reprendió suavemente. «De hecho», sonrió Alejandro, «ya pensé en eso. Hay una sala que sería perfecta para un laboratorio infantil, con todas las medidas de seguridad, claro». Miguel, que había seguido a su hermano, finalmente intervino con la sinceridad devastadora propia de los niños. ¿Podríamos estar todos juntos, como una familia de verdad? El corazón de Rosario se contrajo. Sus hijos, que siempre habían sido su mundo entero, ahora expandían ese universo para incluir a Alejandro. Y lo más sorprendente era cómo eso parecía natural, como si una pieza perdida finalmente encontrara su lugar. «Necesitamos pensar con calma», respondió diplomáticamente. «Es una decisión importante». Esa noche, cuando los niños finalmente se durmieron, Rosario y Alejandro conversaban en la pequeña terraza del apartamento. La ciudad brillaba bajo ellos, miles de luces creando un tapiz urbano que se extendía hasta el horizonte. «No quiero que parezca que estoy intentando comprar un lugar en la vida de ustedes», dijo él suavemente. «Sé que este hogar tiene todas sus memorias, toda su historia». Rosario observó el jardín simple donde sus hijos habían dado sus primeros pasos, donde tantos experimentos científicos habían sido realizados, donde tantas risas y lágrimas habían sido compartidas. «Las memorias van con nosotros», respondió finalmente. «Fay, quizás sea hora de crear nuevas». «¿Eso es un sí?», preguntó Alejandro, una esperanza cautelosa en su voz. «Es un vamos a intentarlo», sonrió ella, «con una condición». «¿Cuál?» «Nada de decoración minimalista en el laboratorio de los niños. La ciencia de verdad es desordenada». Alejandro rió, un sonido rico y genuino que parecía cada vez más frecuente en su vida. «Lo prometo». De hecho, ya encargué batas de laboratorio personalizadas para todos nosotros, con nuestros nombres bordados y todo. «No existes». Rosario sacudió la cabeza, pero su sonrisa era radiante bajo la luz plateada de la luna que comenzaba a elevarse sobre Ciudad de México, testigo silencioso de este nuevo capítulo que comenzaba para la improbable familia Hernández Montero. La mansión en Las Lomas había experimentado una metamorfosis extraordinaria en los 6 meses transcurridos desde que la familia Hernández Montero comenzó su nueva vida bajo el mismo techo. Lo que antes fuera un monumento al minimalismo y al éxito individual, ahora rebosaba de vida y caos creativo. La sala principal, anteriormente decorada con costosas obras de arte abstracto, exhibía ahora una impresionante colección de proyectos científicos. Un planetario en miniatura con planetas girando lentamente ocupaba el lugar donde antes había un jarrón Ming. Las paredes, antes inmaculadas, mostraban dibujos enmarcados de galaxias y dinosaurios junto a fotografías familiares recientes. Doña Mercedes, la antigua ama de llaves que inicialmente había mirado con horror la invasión de los pequeños científicos, ahora era su cómplice en experimentos culinarios, enseñándoles sobre reacciones químicas a través de recetas de galletas y pasteles. La levadura provoca una reacción que libera dióxido de carbono, explicaba Gabriel entusiasmado durante el desayuno familiar, con restos de harina aún en la nariz. Por eso la masa crece. Y mientras más alta la temperatura,
más rápida la reacción, complementó Miguel, señalando orgullosamente la cicatriz en su pecho. Ahora un motivo de orgullo científico y superación. La transformación más notable, sin embargo, no era la de la casa, sino la de sus habitantes. Rosario, que había llegado con cautela y maletas semipermanentes, comenzaba a moverse por los espacios con una confianza tranquila, añadiendo toques hogareños a las habitaciones antes impersonales. Los gemelos habían conquistado cada rincón, convirtiendo el jardín en un campo de exploración científica y la antigua sala de cine en un planetario improvisado donde Alejandro proyectaba las constelaciones y contaba historias sobre ellas. «Cuenta otra vez la historia de Orión», pedía invariablemente Miguel. «No, hoy toca Andrómeda», protestaba Gabriel con pasión astronómica. «¿Y si les cuento una historia nueva?», sugería Alejandro, siempre preparado con más conocimiento estelar para compartir. Y Alejandro, el cambio en él resultaba casi milagroso para quienes lo conocían antes. El implacable empresario había descubierto la paciencia para construir castillos de naipes que se derrumbaban una y otra vez, la humildad para aprender sobre dinosaurios de boca de sus hijos y la valentía para mostrar vulnerabilidad y afecto sin reservas. Una tarde soleada, mientras Alejandro supervisaba la instalación del telescopio profesional en el observatorio permanente que había mandado construir especialmente para las exploraciones familiares, recibió una llamada inesperada. «Señor, los resultados del último trimestre han superado todas las expectativas», informó entusiasmado el nuevo director ejecutivo. «La reestructuración ha sido un éxito rotundo. Los accionistas están impresionados». Alejandro sonrió, observando a través de la ventana cómo los gemelos conducían un experimento con cohetes de botella en el jardín bajo la supervisión atenta de Rosario. «Excelente noticia, pero asegúrese de que todos reciban el reconocimiento adecuado. El mérito es del equipo completo». Al colgar, se dio cuenta de algo sorprendente. La noticia, que antes habría sido el punto culminante de su semana, ahora era simplemente una satisfacción más en un día lleno de pequeñas alegrías. Su teléfono vibró nuevamente, esta vez con un mensaje de Carmela. «Tenías razón. La empresa está mejor que nunca, y tú también te ves mejor que nunca». Guardó el teléfono con una sonrisa tranquila. Las batallas corporativas parecían tan lejanas ahora, tan irrelevantes comparadas con las verdaderas conquistas. La primera vez que Miguel lo llamó papá sin titubear, el día que Gabriel le pidió que lo acompañara a la escuela para el Día del Padre, la noche en que Rosario finalmente aceptó quedarse indefinidamente, en la que ya todos consideraban su hogar. «Papá, ven a ver esto», gritó Gabriel desde el jardín. Nuestro cohete batió el récord de altura. La palabra papá todavía provocaba en Alejandro una oleada de emoción que nunca había experimentado en ninguna negociación exitosa. Se unió a la celebración en el jardín, donde Rosario documentaba el experimento con una cámara mientras los niños discutían animadamente sobre propulsión y aerodinámica. «Deberían verlos», comentó Rosario cuando Alejandro se acercó. «Cada día más brillantes. Su maestra dice que Miguel podría saltarse un grado y Gabriel ya está leyendo libros de astronomía de nivel preparatoria». Alejandro observó con orgullo infinito a sus hijos, maravillándose de cómo la vida había encontrado la manera de unirlos a través de circunstancias tan improbables. «Tienen tu perseverancia y tu corazón», respondió suavemente. «Eso vale más que cualquier inteligencia heredada de mí». La mirada que compartieron contenía mucho más que palabras. En los últimos meses, su relación había evolucionado lentamente desde la cautela inicial hasta una complicidad profunda y va gradualmente hacia algo más complejo y hermoso que ambos estaban apenas comenzando a explorar. Esa noche, después de que los gemelos finalmente se durmieran tras una acalorada discusión sobre la posibilidad de vida en Titán, Alejandro encontró a Rosario en la terraza, contemplando las estrellas con una taza de té en las manos. Se unió a ella en silencio, disfrutando de la tranquila intimidad que habían desarrollado. «¿Puedes creer que ya son 6 meses?» preguntó Rosario finalmente. «A veces parece que siempre hemos vivido así,
y otras veces siento que fue ayer cuando llegaste a mi puerta para despedirme. Alejandro sonrió ante la ironía del destino. La vida tiene formas sorprendentes de llevarnos exactamente donde necesitamos estar, aunque nosotros no lo sepamos en ese momento. ¿Sabes?, continuó Rosario después de un momento. Nunca te agradecí propiamente. ¿Por qué? Por todo esto, por ser el padre que los niños merecían, por cambiar tan completamente, por hacernos sentir que pertenecemos aquí. Alejandro tomó suavemente su mano. Soy yo quien debería agradecer. Me diste una familia, Rosario. Me enseñaste lo que es el amor verdadero, incondicional. Me devolviste mi humanidad cuando ni siquiera sabía que la había perdido. La luna brillaba intensamente sobre ellos, testigo silencioso de una conversación que había estado gestándose durante meses. Alejandro respiró profundamente, reuniendo valor. He estado pensando mucho últimamente. Comenzó con voz ligeramente temblorosa, sobre nosotros, sobre esta familia que hemos construido. Rosario lo miró expectante, su corazón acelerándose. No fue el inicio más convencional, continuó él con una sonrisa, pero nada en nuestra historia lo ha sido. Y ahora no puedo imaginar mi vida de otra manera. No puedo imaginar despertarme y no escuchar a los niños discutiendo sobre agujeros negros en el desayuno. No puedo imaginar no compartir estas noches contigo bajo las estrellas. Con movimientos deliberados, Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Rosario contuvo la respiración. No es un anillo, aclaró él, abriendo la caja para revelar una llave. Es la escritura de nuestra casa, con tu nombre incluido junto al mío. Sacó del otro bolsillo un sobre. Y estos son los papeles de adopción legal. Quiero que los niños lleven mi apellido oficialmente, si tú estás de acuerdo. Que sean Montero Hernández ante la ley, como ya lo son en mi corazón. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Rosario mientras tomaba los documentos con manos temblorosas. Solo falta una cosa para completar nuestra constelación familiar, continuó Alejandro, finalmente revelando un delicado anillo con incrustaciones que brillaban como estrellas bajo la luz de la luna. Rosario Hernández, ¿aceptarías convertirte oficialmente en parte de la familia más científicamente loca de este universo? La respuesta de Rosario fue interrumpida por dos voces emocionadas provenientes de la puerta de la terraza. Di que sí, mamá. Por favor, mamá. Miguel y Gabriel estaban allí, en sus pijamas de planetas y estrellas, con ojos brillantes de expectativa y emoción. Se suponía que estaban dormidos, pero como siempre, su curiosidad científica los había mantenido despiertos. Ustedes deberían estar durmiendo. Rosario intentó parecer severa, pero estaba riendo entre lágrimas. Es un momento científico importante, argumentó Gabriel con seriedad. Estamos observando la formación oficial de una nueva unidad familiar. ¿Y entonces?, preguntó Alejandro, aún arrodillado, ahora rodeado por sus hijos ansiosos. ¿Cuál es tu conclusión científica sobre esta propuesta? Rosario miró a aquellas tres personas que habían transformado su vida de maneras tan inesperadas y maravillosas. Su corazón ya conocía la respuesta mucho antes de que sus palabras la formaran. Sí, sonrió radiante, 1000 veces sí. La boda fue una celebración única, tan especial como la familia que oficializaba. El jardín de la mansión, ahora verdaderamente un hogar, se transformó en un pequeño cosmos. Constelaciones de luces decoraban los árboles, planetas en miniatura flotaban entre los invitados, y en lugar de flores tradicionales, tubos de ensayo con líquidos coloridos creaban un espectáculo visual extraordinario. Los gemelos, por supuesto, fueron los maestros de ceremonia, vistiendo smokings combinados con tenis que parpadeaban, una concesión especial de Rosario. Condujeron la ceremonia con toda la seriedad que dos pequeños científicos podían reunir. «Ya, señoras y señores», comenzó Miguel, ajustándose un par de gafas imaginarias. «Estamos aquí para observar un fenómeno raro, la fusión oficial de dos estrellas en un sistema binario perfectamente equilibrado. En términos no científicos», completó Gabriel con una sonrisa brillante, «nuestros padres van a casarse».
La risa suave de los invitados se mezcló con lágrimas de emoción cuando Rosario caminó por el pasillo improvisado. Su vestido, simple pero elegante, resplandecía bajo las luces de las constelaciones, y en su ramo, entre las flores, pequeños tubos de ensayo creaban un efecto prismático mágico. Alejandro la esperaba bajo un arco decorado con un mapa celeste completo, sus ojos brillando con más luz que todas las estrellas artificiales del jardín. Al lado del altar, una mesa con equipos de laboratorio aguardaba el momento especial que los gemelos habían planeado. Antes del intercambio de anillos, Miguel anunció solemnemente: realizaremos un experimento científico para simbolizar la unión de nuestras familias. Con la precisión de verdaderos científicos, los niños condujeron un experimento donde líquidos de diferentes colores, representando a cada miembro de la familia, se combinaron en una solución que creó un efecto luminiscente mágico. «¿Ven?», explicó Gabriel animadamente. «Separados somos colores diferentes, juntos creamos luz propia». Rosario y Alejandro intercambiaron sonrisas emocionadas. Sus anillos no eran tradicionalmente dorados, sino hechos de un material especial que brillaba bajo luz negra, revelando constelaciones grabadas en su superficie. «Alejandro Montero», comenzó Rosario sus votos, su voz temblando ligeramente, «cuando apareciste en mi puerta aquel día, listo para despedirme, jamás imaginé que estaba comenzando la mayor aventura de mi vida. No solo aceptaste a nuestros pequeños científicos, te convertiste en parte esencial de nuestros descubrimientos diarios. Prometo continuar esta exploración del universo a tu lado, haciendo experimentos locos en la cocina, aprendiendo sobre constelaciones y, sobre todo, construyendo nuestra propia definición de familia». «Rosario Hernández», respondió Alejandro, emoción evidente en su voz normalmente controlada. «Tú y nuestros hijos me enseñaron que los mayores descubrimientos de la vida no suceden en laboratorios corporativos o reuniones de consejo. Suceden en mañanas de panqueques quemados, en tardes de experimentos en el jardín, en noches observando estrellas. Prometo seguir siendo tu compañero de investigación en este increíble viaje que es nuestra familia». Aquella noche, bajo un cielo estrellado, la familia Montero Hernández celebraba no solo una boda, sino el milagro de haberse encontrado contra todo pronóstico. Alejandro, con Miguel en un brazo y Gabriel en el otro, contemplaba el rostro radiante de su esposa y sentía una certeza absoluta. El universo, en su infinita sabiduría, había conspirado para entregarle el tesoro que nunca supo que necesitaba. «¿Saben qué?», comentó a su familia mientras observaban juntos las estrellas a través del nuevo telescopio. «Creo que finalmente entendí el verdadero significado del infinito». «¿Y cuál es?», preguntó Rosario, acurrucándose contra su hombro. «Es esto, este momento, esta familia, este amor que parece expandirse constantemente, como el propio universo». «Mamá, papá», llamaron los gemelos al unísono. «Vengan a ver». Encontramos una nueva estrella. Mientras la familia se reunía alrededor del telescopio, sus risas mezclándose con teorías científicas, entusiastas y planes para futuras exploraciones, el narrador de esta historia les recuerda a ustedes, queridos espectadores, que como esta familia extraordinaria, todos tenemos la capacidad de reinventarnos, de encontrar luz en los lugares más inesperados, de crear conexiones que trascienden la lógica y las convenciones. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer en los milagros cotidianos y en el poder transformador del amor verdadero, compártela con nosotros. Suscríbete a nuestro canal para más historias que, como las estrellas de los pequeños Miguel y Gabriel, iluminan nuestras vidas con esperanza y posibilidades infinitas.